Aquí comienza República Vigilante, una conversación para la democracia en Informe Chile. El periodista Felipe Herrera y el analista político Cristian Jorquera en una época clave. Bienvenidos a República Vigilante, otra semana, sexto capítulo de esta temporada. Soy Felipe Herrera y estamos con Cristian Jorquera desde Berlín. ¿Qué Los tal, Felipe? calurosos Aquí días desde de el... Berlín. Sí, exactamente, desde el caluroso... Estamos con una crisis de calor aquí en Europa y desde aquí te saludo ya en el sexto capítulo de República Vigilante. Muchas cosas han pasado, cosas complejas, cosas sensibles que vamos a ir tocando a lo largo de este episodio. Sí, esta semana el gobierno nos entrega una lección que merece un nombre propio, una política de emergencia permanente. Se endeudó en 6.200 millones, perdón, no se endeudó. La autorización para endeudarse en 6.200 millones más de dólares. El mismo gobierno que acusó al anterior de cuentas desordenadas. Se subió también el sueldo mínimo mientras la inflación amenaza con comérselo. Se reveló además que la jefa de gabinete recibió un subsidio habitacional mientras su familia tenía 99 terrenos. Y seguimos con estos 43 decretos ambientales frenados y mientras se aprueban en tiempo récord proyectos mineros. Y por último, un tema que se tomó esta semana, el de los niños haitianos y una sospecha que se transformó en una certeza nacional antes de cualquier prueba. Vamos a conversar de todos estos temas en esta vigilancia semanal de la democracia del país. Y también, por supuesto, tenemos la editorial de Cristian de Informe Chile. Vamos a analizar todo lo de esta semana. Vamos con ello. Información clave de esta semana en República Vigilante. Comenzamos con los datos duros de la semana. 5 números de un solo país. El número que tensiona todo el relato económico del gobierno. Partimos con eso. Esta semana la Cámara aprobó el mayor endeudamiento de la era de K, 6.200 millones de dólares, con apoyo de la DC y del PDG. Ahora pasa al Senado. Con esto, el techo de deuda autorizado para 2026 sube a casi 24.000 millones de dólares. El déficit proyectado llega al 2,4% del PIB, muy por encima del 1,5% con que se armó el presupuesto. La paradoja no necesita mucho análisis, es el mismo gobierno que acusó al anterior de cuentas desordenadas, el mismo que impulsa una mega reforma que reducirá la recaudación tributaria por años, y el mismo que esta semana salió a pedir la mayor deuda de su historia. Hay un detalle que no pasó desapercibido: la DC votó con el gobierno, la misma que se ha presentado como oposición crítica. Es la votación más importante de la semana, 24 votos de diputados a favor de este endeudamiento. No, efectivamente, la verdad es que es una vergüenza ver que este gobierno que tanto criticó al anterior respecto a su nivel de deuda, que se haya endeudado en 1.5 puntos del PIB más que el gobierno anterior. La verdad es que simplemente grafica las contradicciones que vemos semana a semana en el gobierno de José Antonio Kast. Al final es más o menos la tónica que hemos visto durante estos primeros 100 días. Así es un debate sobre las coherencias e incoherencias del gobierno. Vamos a otra noticia de la semana. El Senado despachó la ley de reajuste del salario mínimo, 553.553 pesos para los trabajadores entre 18 y 65 años, a regir desde el 1 de mayo del 2026. Es una buena noticia, claramente, que pueda subir el sueldo mínimo. Es algo importante para regir los contratos laborales, pero conviene mirarla en contexto. El IPOM de esta semana proyectó una inflación del 4,2% a diciembre y advierte una débil creación del empleo, es decir, el mínimo sube nominalmente, pero la pregunta es cuánto de esto va a ser comido por la inflación antes de que termine el año. Más sumando el dato anterior que hablábamos de la deuda que afecta a todos finalmente. Absolutamente, lo que hace este gobierno es paliar muy parcialmente la inflación que ellos mismos provocaron cuando dejaron de financiar el MEPCO, precisamente con este aumento del sueldo mínimo, que la verdad es que es un aumento muy escaso, son casi 14.000 pesos en total la diferencia que se genera con el sueldo mínimo, y que además, como tú decías, Felipe, es muy nominal, y que termina de alguna forma, por supuesto, beneficiando a un grupo muy reducido de personas que reciben literalmente el sueldo mínimo, ¿no? El resto, si ya recibe 10.000 pesos más de lo que es el sueldo mínimo, no tiene justamente el ajuste y al final se genera justamente una contradicción que también es muy, muy insensata para la ciudadanía. Hay que ver entonces que esta inflación que este mismo gobierno provoca no logra salvaguardar y no logra justamente contrarrestarse con este aumento del sueldo, que la verdad es que termina siendo una mala broma.
nos habla de la fragilidad de la economía en general y también del mercado laboral, que también es un tema que va a ir creciendo cada vez más y seguramente lo vamos a tratar más adelante. 9 terrenos. Esta semana una investigación de Fast Check reveló un caso que interpela directamente el discurso del mérito y responsabilidad individual que predica el gobierno. Según el medio, la actual jefa de gabinete de CAS, Catalina Ugarte, recibió en 2009 un subsidio habitacional para la clase media. El detalle que complica la historia es que por esos años ella y sus hermanos formaban parte de la inmobiliaria familiar con al menos 99 terrenos en Lampa. La norma de la época exigía no ser propietario de otros bienes raíces para acceder al subsidio. Según la investigación, los departamentos subsidiados y adquiridos por esta persona llevan años arrendados. El gobierno defendió la legalidad del proceso, subrayó que en este momento ella era recién egresada de Derecho, que los terrenos de la empresa eran de la empresa familiar, no personales, y que todo está dentro de la norma. Esto puede ser, pero la pregunta política no desaparece con la respuesta legal. Este gobierno que embarga las cuentas de los deudores del CAE con velocidad quirúrgica, el que dice que hay que pagar las deudas, ser responsables y no esperar que el gobierno te solucione la vida. No, la verdad es que un jefe de gabinete, para que las personas que lo escuchan sepan, es la mano derecha logística de cualquier autoridad, en este caso del presidente. Es un cargo importantísimo que revisa la agenda, que decide quién se reúne con quién en el presidente, en qué momento, para qué tiene tiempo el presidente. Es tremendamente importante. Y Catalina Ugarte es la mano derecha de CAS de hace bastante tiempo. Y es importante recordar que ella tiene varias polémicas a su haber. La más reciente, aparte de esta, por supuesto, que estamos hablando, es que ella era concejala, precisamente, de Las Condes. Y fue concejala durante el tiempo que trabajaba también como mano derecha y jefa de gabinete de CAS. El problema es que ahora, evidentemente, ser jefa de gabinete de CAS conlleva justamente un trabajo full time. Y un trabajo que muchas veces incluso excede lo full time, ¿no? Que es un trabajo prácticamente 24/7. Vemos entonces de que sus labores de concejala y de representación para los vecinos de Las Condes evidentemente fue dejado absolutamente de lado. Y recién después de las presiones renunció hace un mes atrás, a pesar de seguir recibiendo ambos sueldos. Al final, una contradicción más de una funcionaria importantísima de este gobierno y que vemos que tiene otra nueva polémica a su haber. Estás viendo República Vigilante y si este análisis te está aportando, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video, nos ayuda a llegar a más vigilantes. 43 decretos frenados, la regresión ambiental de los 100 días. El primer día de gobierno, el Ejecutivo retiró 43 decretos ambientales del gobierno anterior de Contraloría. Y ahora que se cumplen los 100 días, vale recordar este número en que solo 6 han vuelto a ingresar, que había en esos decretos la actualización de la norma de material particulado fino, la norma de plomo en el aire, que llevaba 20 años sin actualizarse, protecciones para áreas naturales, reglamentos de biodiversidad, normas para salares y así suma la cuenta. Esto lo documenta la Fundación Chile Sustentable, que habla de una paralización estructural de políticas de Estado en materia ambiental, no una pausa técnica. Una decisión política. Y mientras eso ocurre, el Comité de Ministros aprobó en tiempo récord un proyecto minero en el Salar de Atacama que había sido rechazado 4 veces en gobiernos anteriores. El mismo gobierno que frena las normas ambientales acelera las aprobaciones mineras. Este es un muy importante punto, puesto de que hay que hacer seguimiento finalmente a las cosas que está haciendo este gobierno. Muchas veces las cosas pasan así como pasa el tiempo. Entonces, esto que fue una de las primeras acciones, recordemos que hizo José Antonio Kast cuando llega al Palacio de la Moneda, hace este retiro de 43 decretos y hoy, ya con más de 100 días a su haber en el gobierno, hay que ver qué es lo que sucedió. Y lo que sucede es lo que nos cuentas, ¿no? 6 decretos apenas han sido reingresados. ¿Qué pasa con los otros 37? Y al final esa es la gran pregunta. Nosotros en su momento en República Vigilante hicimos el repaso de prácticamente todos o gran parte de estos decretos y muchos de ellos eran de temáticas muy importantes para las comunidades, no solamente ecológicas o medioambientales, sino que para la comunidad social en general. Vemos entonces que si de 6 de 43 solamente son los reingresados, hay que seguir profundamente haciendo el análisis y el seguimiento de qué pasa con estos otros 37 decretos que han quedado ahí en el congelado. Para seguir haciendo este seguimiento también, contarles que esta semana vamos a contar con una panelista estable todas las semanas, Paola Villegas, ecóloga, nos va a acompañar en Monitor Diario revisando las noticias diarias del medio ambiente y precisamente haciendo esta vigilancia y este seguimiento de la política ambiental del gobierno. Y cerramos los datos duros con el caso que dominó la semana
y con una pregunta que es más profunda que el caso en sí. Un preinforme de la Contraloría, que aún no es público, detectó que 12 adultos ingresaron acompañando a 486 niños y adolescentes haitianos en 61 vuelos, con vínculos no siempre verificados entre adultos y menores. Y eso era algo que había que investigar sin duda alguna. Pero mira cómo creció la historia en el espacio público esta semana. De 64 niños no ubicados en una muestra, se pasó en la conversación pública a 200 desaparecidos. Incluso se habló de tráfico de órganos, algo que la Fiscalía ya descartó, así como también el hecho de que la mayoría de los niños fueron entregados a sus padres. Y a medida que los buscaron esta semana, los fueron encontrando, la mayoría escolarizados, con familia, en condición de pobreza, pero estaban vivos. El propio gobierno cambió el tono esta semana tras instalar la alarma, reconoció que no hay evidencia de niños perdidos. Sin embargo, según CADEM, el 58% del país ya cree que esto es tráfico de menores, aunque los hechos hasta ahora no lo sostuvieron jamás. Hay algo que vale la pena nombrar con honestidad. Esta historia empezó cuando alguien vio a un grupo de niños negros en el aeropuerto y de ahí nace una alarma. Amplificada, politizada, se convirtió en certeza colectiva antes de que existiera una prueba. Yo creo que ahí en esa última frase está la clave, porque al final, cuando convertimos en una certeza colectiva algo que es simplemente una investigación absolutamente abierta, que era el caso de los niños haitianos, obviamente se van a terminar sacando conclusiones apresuradas y que muchas veces van a terminar dañando la imagen y estigmatizando a una comunidad como es la comunidad haitiana. Vemos entonces que lo que hay que hacer es actuar con responsabilidad, y vamos a hablar de eso prontamente aquí en la editorial en República Vigilante. Nuestra perspectiva en República Vigilante. Hay algo profundamente miserable en la política chilena. Pareciera que el éxito se mide por quién grita más fuerte, pero la verdad es que eso lo sabemos también hace bastante tiempo. La última polémica en torno a los niños haitianos creo que refleja correctamente este último punto también, porque al final es una mezcla preocupante de aprovechamiento político, de desinformación y de una falta de escrúpulos para tocar temas que son profundamente sensibles, con tal de lograr un punto más en la encuesta o un reel que tal vez se pueda volver viral. Es hora de detener esa máquina del miedo. Nadie en su sano juicio podría oponerse a aquello que es obvio. Se tiene que investigar y se tiene que encontrar a cada uno de estos niños. Cada niño y niña en Chile, sea cual sea su nacionalidad, tiene que estar bajo el radar protector del Estado. Tiene que estar escolarizado, tiene que tener su atención de salud al día y tiene que estar, por supuesto, protegido. Que se investigue todo, hasta las últimas consecuencias. Que las instituciones hagan efectivamente su trabajo con la rigurosidad que requiere. Y eso es gestión, eso es responsabilidad, eso verdaderamente es humanidad. Pero de aquí a utilizar esta situación para construir un relato de terror y de angustia permanente, hay evidentemente un abismo de irresponsabilidad. José Antonio Kast y su compañía, quienes han hecho de la alarma pública una estrategia política, intentan convencernos siempre, día tras día prácticamente, de que Chile vive sumido en una emergencia, en una crisis constante, en una suerte de apocalipsis. Nos quieren instalar esta sensación constante de emergencia porque de hecho ha sido su discurso desde la campaña y muy probablemente ha sido una de las razones por las cuales termina ganando José Antonio Kast. ¿Pero por qué? Porque el miedo paraliza, porque el miedo también polariza y por supuesto porque el miedo también vota, genera réditos electorales. Pero lo más peligroso es cuando todo se transforma en una emergencia, es que en esos contextos pareciera que cualquier discurso es razonable. Lo peor aún, siquiera que cualquier medida podría llegar a ser razonable en ciertos contextos particulares. Y es ahí, precisamente, el real peligro para una democracia. Un Estado serio no se dedica a convencer a sus ciudadanos todos los días de que estamos precisamente en una emergencia. En realidad, este Estado serio se dedicaría a resolver estos problemas para sacarnos de esa supuesta emergencia. Y por supuesto que Chile enfrenta desafíos reales, desafíos graves. La delincuencia existe, en la migración existe también una problemática, y las falencias del Estado obviamente tienen que corregirse. Pero negar eso, por supuesto que sería tan irresponsable así como exagerarlo. Pero una cosa es reconocer estos problemas, y otra cosa muy distinta es construir tu propia identidad política en base a la exageración de estos problemas. Porque cuando la política necesita que la ciudadanía tenga miedo para ellos poder seguir siendo relevantes, entonces esta política ya no te empieza a ofrecer soluciones, sino que te empieza a ofrecer una venta constante de angustia.
Entonces basta de politiquería barata con los derechos de los niños. Basta de convertir cada tragedia en una oportunidad de campaña. Basta de alimentar prejuicios contra comunidades enteras antes de que hablen los hechos también. Chile a veces necesita más serenidad y mucha menos histeria. Más instituciones funcionando y menos dirigentes compitiendo, por quién genera más temor. Porque gobernar desde el miedo puede traer réditos electorales, pero jamás ha sido una buena forma de construir un país. Y los niños, todos los niños, merecen algo infinitamente mejor que ser simplemente utilizado como un barato argumento de campaña. La semana comentada en República Vigilante. Bueno, gracias Cristian por ese editorial, algo que nombra, algo que también está ahí frente a nuestros ojos y que es difícil al principio decirlo con todas sus letras, pero que este no es un gobierno que resuelve las emergencias, que realmente las necesita. Y me agarro de lo último que dijiste, porque hoy día en la mañana el subsecretario de la Niñez en Tele 13 usó precisamente toda la situación que se generó a través de la necesidad de buscar a estos niños para justificar este oficio, no me acuerdo exactamente, o si era oficio o decreto, eh, de, em, de reorganizar los sistemas de inteligencia para buscar a los migrantes en los consultorios, en los colegios, y ocupó toda esta emergencia que se generó de forma bastante artificial para justificar esa medida que es bastante represiva y que puede ser muy peligrosa en términos de las libertades y los derechos de las personas. Ese transcurso argumentativo finalmente es al que nos enfrentamos, digamos, es el riesgo que pone a la democracia. Sí, precisamente es un excelente punto, porque al final se trata de eso, ¿no? De exagerar justamente constantemente un discurso, de agitar un avispero, de agitar cierta emergencia, que al final constantemente vemos que no es así. O sea, y lamentablemente, o sea, o felizmente, obviamente, este caso de los niños no terminó siendo esta gran polémica que incluso algunos empezaron a hablar de tráfico de órganos, de circunstancias bien terribles y bien sensibles, que hablaron sin ningún desparpajo. Y yo creo que al final ahí está también el gran problema de la política chilena en la actualidad, la responsabilidad de las palabras, que era un poco lo que hablábamos en la editorial. Es decir, si tú eres un parlamentario o tienes un cargo estatal, qué sé yo, no puedes justamente hablar con tanta liviandad de los temas porque evidentemente tu palabra tiene un peso diferente al de un ciudadano común. No porque seas distinto, sino que porque evidentemente tu cargo representa cosas también. Entonces, al final, eso por un lado. Por otro, lo que tú también mencionabas respecto a este gobierno que pareciera que busca excusas constantemente para seguir en esta suerte de emergencia, solamente para también excusarse en cuanto a sus medidas, que son tremendamente eh, discutibles, por decirlo menos, como este perseguimiento de los migrantes en colegios, en consultorios, etcétera, etcétera. Es decir, ocupar esta tragedia como una excusa para saltarnos a ese punto, a esa medida, como impulsarla, creo que evidentemente es un descriterio también. Y es un ejemplo de lo que lo hace este gobierno, es lo que tú mencionaste también en una frase, de que es un gobierno que requiere constantemente esta emergencia y que la busca y que la necesita y que por tanto vive de esta emergencia porque no sabe vivir de otra manera como cuando estaban en campaña. Sí, hay algo que me llama mucho la atención de que lo demostró las encuestas, dos números de encuesta. Por un lado, la aprobación del gobierno, que esta semana vamos a ver los números de mañana, pero ya la academia decía que subió a 44%. Y por otro lado, este 58% de personas que creía que había tráfico de menores. O sea, lo peligroso es que está haciendo mella, está calando ese discurso y está teniendo Sí. efectos. Sí, y es peligroso precisamente porque lo que hace evidentemente es incentivar a que el gobierno lo quiera seguir haciendo. O sea, ¿por qué dejar esta misma senda si ya te está trayendo réditos políticos inmediatos? Y porque es obvio, porque la ciudadanía ve superficialmente, ¿no? De que este gobierno está, entre comillas, haciendo algo, está desbaratando una gran red de tráfico de personas, cuando en verdad estos niños se están encontrando poco a poco a medida que se está investigando. Entonces, al final, es un gobierno que está buscando engancharse de cualquier cosa para lograr llevar adelante su agenda y eso es tremendamente peligroso para una democracia. Sí, ahí lo otro que me gustaría hacer un punto también, que vi con mucha atención la entrevista a Carolina Toa hablando de este tema, y ella hablaba de que en el gobierno de Gabriel Boric habían hecho una coordinación, de que habían reales fuerzas de tarea haciendo eco de lo que se armó hoy día en el gobierno entre
el Ministerio Público, entre la Fiscalía, o sea, con la Fiscalía, con la DGAC, con todas las instancias, para responder a necesidades que estaban ocurriendo en su momento y que tienen que ver con esta problemática de personas que querían venir, reunificarse, etcétera, desde Haití, desde otros lugares. Em, me da la sensación de que esa coordinación del Estado en ese momento no era tan visible. Y ahí, pensando desde la actual oposición, quizás también hubo hubo un poco de ingenuidad, quizás, o de falta de perspectiva en la necesidad de visibilizar las acciones del gobierno que estaban en su momento para dar legitimidad y validez al gobierno también. O sea, en el fondo hacerlo más presente, demostrar que está ahí. Hoy día parece una obviedad, pero parece que no era tan claro en ese momento. Claro, y demostrar que también se empezaron a hacer las cosas. Es decir, hoy se queda un poco con la sensación en la ciudadanía de que el gobierno anterior dejó un poco esta crisis de migración o de estos niños que podría eventualmente haber sido una red de tráfico muy grande, pero al final, como tú bien dices, si demostrara realmente los esfuerzos concretos que se hicieron en el gobierno anterior para evitar precisamente este tipo de circunstancias, quedaría claro que no es así. El gran problema es que la maquinaria comunicacional la tiene hoy en día el gobierno y la oposición está escasamente presente no solo en los medios, sino que en su coordinación interna. Yo creo que al final no han logrado hacer frente comunicacionalmente a una defensa necesaria, sobre todo porque de hecho han caído un poco en lo contrario, han caído también en el facilismo de las redes sociales, de denunciar lo que parece muy terrible antes justamente de adentrarnos en lo importante y no jugar con algo que es muy sensible. Sí, yo creo que al final también nos perdemos en eso, de no recordar que estos son niños, niñas, adolescentes, chicos que... Yo el otro día escuchaba a un representante de la comunidad haitiana que él hablaba que era muy común, muy común, que muchos niños viajaran en conjunto a cargo de un solo apoderado, porque evidentemente cuando se generaliza la reunificación familiar, estos niños se les cubre ese pasaje por parte del Estado, pero no necesariamente a un acompañante. Y no todos ellos tienen dinero para pagarle a un acompañante. Entonces, obviamente, esa entrega se hace por parte de un apoderado que está a cargo de muchos de estos niños. Y que en la comunidad haitiana esta práctica es generalizada, no solo en Chile, sino que en otras partes también donde existen estos mecanismos. Entonces, al final, lo único que caemos es en una estigmatización de una comunidad que ya tiene muchos problemas. Y se estigmatiza, como tú bien dices, solo porque en un inicio se ve a un gran grupo de niños de raza negra, haitianos naturalmente, dentro del aeropuerto. Y eso claramente tenía un indicio xenófobo, justamente, al menos desde su raíz, al hacer justamente este prejuicio de antemano. Entonces, al final, ahí también está la problemática. Sí, estoy tratando de, para citar correctamente cuál fue la entrevista de un abogado haitiano que habla desde su experiencia personal también, de su experiencia personal, trayendo a sus hijos para la reunificación familiar. Él fue entrevistado en 24 horas, uno de los pocos representantes de la comunidad haitiana que logró tener voz en todo este debate. Pero yo la vi en su momento, en la entrevista, después la tuve que volver a ver, porque también apareció en los reels, y resulta súper, después que uno la ve realmente, es súper evidente como los dos periodistas que están entrevistando están todo el tiempo levantando sospechas eh, que esconden cierto, si no clasismo, racismo directamente. Claro, Y claro. todo este tiempo, o sea, todo ese tiempo todas las sospechas fueron desde ahí. Y creo que eso es importante, aunque parezca majadero o reiterativo. Hay que relevar que antes de levantar, o sea, hay que hacer una autoobservación de lo que como sociedad, lo que cada uno está mirando cuando ve esto, porque es la estigmatización de una comunidad y de niños. O sea, este abogado, una de las cosas que contaba es que su hija no quería ir a la escuela porque sentía que ponían en duda que ella era hija del papá, de su padre. O sea, ese nivel de trauma y de efectos tienen estas conversaciones. Eh, Nada, el diputado republicano que levantó esto, claramente uno se pregunta qué hay en la cabeza de eso para levantar estos argumentos. Es
me resulta, se habla mucho de la vinculación de la derecha con con eh, con la conspiranoia o con la creencia en estos argumentos como de conspiraciones desde lo extraterrestre a la izquierda superpoderosa supuestamente. Pero es muy extraño esa forma de irse planteando permanentemente frente a la realidad. Cuando, además en Chile hablamos tantas veces de que éramos un país como con niveles de confianza altos, con niveles de corrupción bajos, como había una cierta camaradería o forma de relación social que era, no sé, quizás también uno habla desde la ingenuidad, pero que no veíamos para nada esto, o sea, Sí. y terminamos en esas discriminaciones arbitrarias del prejuicio necesariamente. Claro, claro. A mí también una de las cosas que más me molesta o que más me choca tiene que ver con el morbo, siento yo. Porque al final los medios de comunicación Sí, inevitablemente caen en ese morbo sí, y lo que hacen es como buscar ese morbo, buscar esa noticia que es a eso sí, como... ¿Y por qué? O sea, si al final tal vez las cosas son más simples que como las estamos viendo, como sí. lo explicaba este representante de la comunidad haitiana. O sea, Pero claro, lo que permíteme, hacen los medios es buscarlo. Tal, sí, sí, permíteme, porque justo eso de buscar el morbo y como falta un sentido de realidad, lo comentaban las periodistas de Descabellada en Chile TV. Eh, ¿Cuál es la posibilidad real de que haya tráfico de órganos? Hablemos de ese tema. Y que haya clínicas que lo realicen en Chile. Con lo difícil, primero, se menciona que el procedimiento de donación de órganos y de trasplante en Chile es de los más elaborados, para no decir que es mejor o peor, pero es de los más elaborados del mundo, más controlado, etcétera. Hasta supimos cuando había una saltada de fila de una mamá, de una ministra de un gobierno, hasta eso lo supimos. Y cómo va a ser posible que haya clínicas, ¿cuál es la posibilidad real? Esa es la pregunta, de que haya clínicas que tomen órganos de personas que fueron prácticamente asesinadas de forma, asesinas, ¿qué más se puede decir de eso? De criminal. ¿Cuál es la posibilidad de que eso ocurra? Y que además haya un sistema o sea, hablamos de un nivel de corrupción, de pobredumbre, de descontrol, de ilegalidad, de falta de Estado de Derecho que no tiene que ver con la realidad. O sea, pues uno no puede decir que no puede haber algún caso aislado, qué sé yo, pero que claro, haya ese nivel de corrupción requiere es más complejo que simplemente lo que se planteó en esta semana. O sea, es realmente buscar el morbo sin una justificación, sin una ligación con la realidad. O sea, ni siquiera habían denuncias de niños haitianos desaparecidos. claro. Claro, lo que hicieron al final fue ocupar esta oportunidad. Simplemente dieron una oportunidad de generar mucha atención con una noticia que podría ser muy morbosa. Y la ocuparon y la reventaron y la explotaron durante una semana completa. O sea, era cosa de ver los matinales, cualquier programa misceláneo que uno quisiera, y la conversación siempre llegaba a un punto vergonzoso. Era como la necesidad de llegar al detalle escabroso solo porque sí, solo porque genera un par de puntos más de rating, probablemente, me imagino yo. Entonces, pero el gran problema de eso es que agita el avispero en una sociedad que ya tiene muchos problemas y que lo que único que hace es generarte más angustia para que tú vivas el día a día con más miedo y vivas aún más alienado a lo que te quieren provocar y lo que te quieren convencer. Entonces, es una maquinaria que trabaja en conjunto entre los medios de comunicación, la política, los grandes puntos económicos y que termina siendo un círculo muy difícil de romper. Sí, yo solo para levantar como una observación para que aprendamos a mirar, mirando lo que pasó con los días para atrás, era muy patente cómo se iba construyendo el debate en los medios, pero en pedacitos. Entonces, primero estaba esta idea de que habían desaparecido. O sea, no, primero es que 64 eran inubicables, después se amplió cambió la palabra desaparecido. Y después ya realmente se demostró que no estaban desaparecidos, pero aún así había medios, y a esto quiero ir, que
seguían diciendo el gobierno lo sigue buscando. El gobierno encontró a tantos niños. Y en el fondo, contando como un fragmento de la historia, permitían alimentar una verdad, una falsedad más grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas afirmaciones que se van haciendo en los titulares cuando no ni siquiera entras a ver la noticia o entras a la noticia y no, tampoco te dice mucho más. Pero son como verdaderas como construcciones muy minuciosas de un relato más grande. Y a simple Sí. vista pasan desapercibidos. Pero en el fondo, claro, que el gobierno busque, encuentra a 3 niños. No quiere decir mucho tampoco, pero empieza a como alimentarse esta paranoia social de esos pequeños datos. Claro, claro, y al final también lo más complejo es lo que mencionábamos al inicio de esta conversación, de que, por ejemplo, en la SEP ya hay un 58% de personas que piensan que esto, o en la academia, perdón si menciono mal la fuente, pero hay un La cadena, 58% de sí. personas que piensan que esto efectivamente fue tráfico de personas, ¿no? Y que podría haber incluso tráfico de órganos y unas cosas cada vez más locas. Entonces, al final, sí, por supuesto que siempre existe la posibilidad, pero el gran problema es que ya está instalado en la población de que esto es así, o que hay una gran posibilidad de que sea así. Y eso, por supuesto, que es complejo, es grave, porque evidentemente ese 58% tiene muchas menos probabilidades de después leer estas noticias que van cayendo a gotas de que no, ya se han encontrado los niños, la cosa en realidad había otra respuesta, porque la sensación ya está instalada. Y al final, ese es el gran trabajo que tienen los medios de comunicación en conjunto. Con las políticas de fake news, ¿no? El lograr convencer e instalar esto que se conoce como la posverdad. Esto que va más allá de una verdad real, sino que tiene que ver con una verdad convencida, producto justamente de lo que te están diciendo todo el día en las redes y en los medios. Sí. Y bueno, para ir avanzando y cerrando un poco la conversación, yo creo que amerita que hablemos un poquito de la situación económica. No somos economistas acá, pero situación económica y esta situación con la acusación constitucional. Me llamó mucho la atención esta semana que partimos con Jael Yomans acusando, y también con Santana del PS acusando una posible acusación constitucional contra Quirós. Terminamos la semana con Quirós diciendo que las proyecciones económicas eran eso, proyecciones, y que nadie tenía la certeza, casi que respaldando a Grau. Y entre medio a Kouble, conoce cómo se pronuncia el apellido, Kouble del Frente Amplio, también diciendo que Mm. ya estaba descartada la acusación. O sea, ahí como que eh, no sé qué fue eso, me quedé con esa sensación también, que hubo una real maniobra y un buen manejo político, fue como un chiripazo del Frente Amplio. Pero también me da a entender que no se está explicando muy bien la oposición respecto de lo que está haciendo, como que Mm. no, no sé, me quedo con esa sensación. Y del otro lado, y hablando del fondo, tenemos una economía que está pidiendo más certidumbre. O sea, la situación económica exige más certidumbres cada vez más, y evitar toda esta vuelta larga y necesaria de una acusación constitucional, y que se hagan realmente cargo de los temas. O sea, porque como yo mencionaba también a propósito de los datos duros, a mí me alarma lo que está pasando con el mercado laboral, que está muy, muy precario y requiere certeza. Es probablemente donde más veamos efectos económicos en adelante. Sí, sobre la acusación constitucional, yo creo que efectivamente en buen chileno el ministro Quirós termina agachando el moño, entendiendo de que él mismo corría el riesgo de una propia acusación constitucional con los mismos argumentos que se están ocupando para Grau, o sea, con los mismos argumentos. Porque evidentemente, o sea, lo hemos visto a lo largo de esta semana también, han salido muchos personeros de derecha, economistas sobre todo serios, digamos, ligados de derecha, Harald Beyer, Ignacio Briones, ¿no? A decir precisamente de que esta acusación no tiene un sentido, no puedes acusar, de editoriales, ojo con eso, editorial de La Tercera, Mm. que hablaba justamente de que no tenía sentido acusar a un ministro solamente por proyecciones que fueron erróneas. Ahí no hay ningún dolo que puedas comprobar respecto a eso. Entonces, evidentemente hay problemas. Y el ministro Quiroz se dio cuenta que él podía caer en exactamente lo mismo, eso por un lado. Respecto a la economía, yo creo que al final termina siendo una decepción absoluta. O sea, este gobierno que parte con toda una expectativa respecto al punto económico, termina cayendo en todo lo que dijo que no iba a caer, en todo, cada uno de esos puntos. Y lo último, la gran guinda de la torta, este tema del endeudamiento, ¿no? Que se acaba de aprobar y que ya hablamos también.
Vemos entonces de que el ministro Quirós está un poco acorralado, porque al final él venía con una gran idea, con una gran proyección de cosas a querer realizar, y hoy, más allá, por supuesto, de que la mega reforma está avanzando, el punto es que sus propias proyecciones, sus propios números, se están cayendo a pedazos. Es decir, la propia realidad le ha pegado justamente en la cara de lo que significa efectivamente las consecuencias de sus decisiones, partiendo por dejar de apoyar el MEPCO, entendiendo que eso generó una escala de dominó que encareció todo lo que hacía el Estado. Sí, lo dijo el ex ministro Mario Marcel, habló de inseguridad económica corrosiva y advirtió que la inteligencia artificial podría concentrar la riqueza en una élite global mientras Chile la enfrenta con un Estado, en sus palabras, a medio construir. Entonces, ahí hay un debate realmente profundo que hay que... Yo creo que me da la impresión de por todo esto que nosotros mismos vamos relatando que eh, hay una aceleración de las circunstancias muy, muy rápida, valga la redundancia, y que nos lleva a la necesidad de esta discusión de si es necesario más flexibilidad y más mercado como lo que propone Quirós, o si realmente lo que falta es lo contrario, que el Estado ponga más certidumbre y un Estado que sea capaz de sostener esta inseguridad económica que está súper patente, más todavía con estos avances tecnológicos que ya nos tienen viviendo en el futuro que pensamos que estaba mucho más lejos. Es verdad, se han ido cayendo uno a uno los argumentos con los cuales llegó Quirós y Kast al Palacio de la Moneda respecto al plan económico. Creo que las cifras hablan por sí solas. Y hay que mantenernos atentos, hay que mantenernos vigilantes como siempre, a ver cómo esta semana se desarrolla, a ver qué tema surge esta semana, siempre de un tema nuevo. Y ahí vamos a estar como siempre aquí en República Vigilante. Claro, porque ahí ya para ir cerrando el tema de la discusión política, el gobierno ya presentó una batería de proyectos esta semana, todas en esta línea del orden. No muchos temas de fondo. Va a pasar lo de Salacuna, va a seguir ese debate. Ahora se está proponiendo también una flexibilidad de la indemnización por años de servicio. Nada, se insiste en la flexibilidad y hay poco de fondo, además de aprobar proyectos que están ahí para seguir explotando los recursos naturales cuando los especialistas, todos los economistas serios dicen que lo que hay que hacer es activar otras cadenas productivas del país y más tecnología, más ciencia, aumentar las cadenas de valor de lo que se produce en el país. Y de eso no tenemos ninguna respuesta de parte de los que nos están gobernando. Nada por el momento, así que hay que quedarnos atentos a ver qué pasa con eso Hay que también. estar vigilantes, sí. Y bueno, para Así ir es. cerrando ya, mi recomendación de esta semana, tengo una recomendación re buena que es la película El Día de la Revelación, hoy se me olvidó el director, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Primero, ya desde el punto de vista más audiovisual, es muy entretenida porque tiene como, para los que ven, yo no veo tanto cine en realidad, pero quizá he visto algunas cosas, como que recuerda un poco a películas clásicas como de terror. De repente tiene unos cuadros muy interesantes, una encuadre, una fotografía muy buena de mirar. Pero en el fondo, bueno, esto tiene que ver con la vida extraterrestre y, eh, y cómo se revelan secretos de esta vida extraterrestre. Y lo típico del caso Roswell en los 70 y todo eso. Pero me parece interesante darle otra mirada a propósito de la película gira en torno a una persona que descubre algo y cómo se enfrenta a una organización poderosa que ha construido toda una maquinaria para que esa verdad no salga a la luz. En la película es una corporación, podría ser, no sé, como hoy día hablamos como de Palantir o de cualquier de ese tipo de corporaciones, pero hoy día no podemos evitar pensar en las múltiples organizaciones que trabajan activamente para ocultar lo que no conviene o qué pasa sin presumir nada, qué pasa en una sociedad donde se oculta la verdad a la ciudadanía cuando se crean estrategias para
dominar el control de la información eh, lo difícil que es, o cuáles son los últimos seguros que tiene una democracia, una sociedad, para asegurar que la información que es de interés de todos sea conocida. O sea, la reflexión de fondo es que el poder tiene que estar en las personas, en la capacidad de saber, de entender, de decidir con la información completa, que no haya alguien que sea dueño de la información y que la posea. Y que Claro. cuando alguien oculta algo que es relevante, le roba a la ciudadanía esa cuota de poder. Es de ciencia ficción, pero no tiene tantos efectos especiales como, no sé, como películas del fin del mundo. Pero es muy interesante también desde este punto de vista, así que nada, los invito a darle una mirada a esa Ya. película. ¿Cuál era el nombre, Felipe? Para que lo recordamos El de nuevo. Día de la Revelación, Perfecto, de el día de la Steven revelación. Spielberg. La recomendación entonces de el periodista Felipe Herrera aquí en República Vigilante. Muchas Bien, gracias, Cristian, por este capítulo y nada, pues nos estamos viendo la otra semana. muy bien, pues nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.